Dios, sí, hermanos. Vayamos a nuestra Biblia. Busquemos ahí el primer libro de la Biblia, libro de Génesis. Váyase a Génesis, capítulo 6. Vamos a dar lectura allí en el versículo 8. Génesis, capítulo 6, versículo 8. Pues te doy gracias, Señor, Dios y buen Padre, por este momento, por esta oportunidad y por las maravillas que tú haces a nuestras vidas y por las cosas que haces para que cada uno de nosotros podamos creer a tus prodigios, tus milagros. Ahora en Cristo Jesús hemos venido para conocer una historia más de todas aquellas que tú has manifestado sobre la faz de la tierra con tu poder y con tu gloria. En Cristo, llévanos a través del mensaje y danos un corazón entendido, una mente abierta y lista y preparada para recibir la bendición de lo que es la palabra de Dios. Pues a ti hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 6, leemos todos el versículo 8. Si usted lo tiene, acompáñenos en este momento. Nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Una vez más, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pues gracias. Gracias, mi buen Dios y Padre Todopoderoso, por esa gracia que ese Hijo tuyo halló delante de ti, Padre. En oración pedimos para que también nosotros podamos hallar gracia delante de ti en todo momento. Gracias conforme a tu voluntad y a las cosas que manifiestas en nuestra vida. Señor, que los milagros que escuchamos también sean para nuestros días, para nuestros momentos. Que los milagros que nos hacen tener un corazón entendido, un corazón con fe, un corazón con esperanza, se manifieste en nosotros en todo momento. Pues en Cristo Jesús hemos orado. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Pues qué precioso el momento muestra una lectura en el versículo en el cual vamos a poder conocer un poco sobre la historia de Noé, lo que Dios quiso hacer con él, el milagro que iba a hacer el Todopoderoso, entregando la salvación de él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Pues ahora, hermanos, el sermón yo le he titulado El Arca de Dios. ¿Cómo se titula el sermón? Díganle al que está a su lado. El Arca de Dios. Muchos lo conocemos más bien por el Arca de Noé. Era una embarcación el cual Dios usó sobre la tierra, donde era el paraíso perfecto del que Dios había planeado. Pues él ahí usó a un hombre entre tantos que había para que llevara adelante una obra maravillosa, una obra milagrosa, una obra en la cual él iba a manifestar su poder, una obra en la cual él estaba mostrando que el Todopoderoso era él. El sermón yo le he titulado Ese Arca de Dios. ¿Por qué? Porque el que estaba detrás de todos los componentes era Jehová Dios Todopoderoso. Y de la misma manera podemos darnos cuenta que Dios está atrás de todas las cosas que nosotros en nuestra vida emprendemos. ¿Hay algún amén? Él es el autor y consumador, el fundador, el que expresa, el que da las ideas, el que realiza las ideas, el que las perfecciona, el que las manifiesta. Es Jehová Dios Todopoderoso, hermanos. La palabra de Dios nos quiere llevar ante el entendimiento. Diga entendimiento.
Mira el que está a su lado, pregúntele, ¿entendiste? El entendimiento que Dios quería llevar a este hombre era también viendo su obediencia, viendo hasta dónde este hombre, aunque Dios conoce los corazones, conoce las intenciones, conoce los pensamientos, pero él estaba viendo la obediencia de este hombre y cómo este hombre era capaz de seguir conforme a lo que Jehová Dios quería. Y a veces nuestra vida se complica porque no queremos hacer conforme a la voluntad de Dios. Cuando dicen amén. Hermanos, quiero llamar su atención. El día miércoles o martes nos dimos cuenta de una de nuestras compañeras de trabajo, que ya no está en el colegio, pero siempre es nuestra compañera, vive en los Estados Unidos, y nos dan la noticia de que sin qué, ni para qué, ni por qué, tenía un cáncer como el tamaño de un melón en los ovarios, no sé. Y sale a relucir una de las personas diciendo, pero ahora hablar del cáncer es como hablar de una gripe, porque cuando usted menos piensa, más de alguno aquí pudo haber tenido y le ha llegado el poder de Dios de sanación o de sanidad. Más de alguno aquí puede estar expuesto a tenerlo, pero igualmente se puede manifestar el poder de Dios en sanarlo. Pero lo que yo quiero llamar su atención es la obediencia que Dios exige de nosotros. Ahora, nosotros nos exigimos a nosotros mismos. Nosotros nos compadecemos de nosotros mismos. Algunos por sentirse cansados no quieren ir a su trabajo. Otros por sentirse incómodos no quieren hacer lo que le toca hacer ese día. Lo voy a hacer otro día. ¿Sabes tú si vas a estar para ese otro día? Pero yo quiero que usted pueda observar a través de la palabra de Dios cómo la obediencia que este hombre llamado Noé muestra el milagro en sus manos a través del poder de Dios en construir algo en un lugar y en medio de la nada. Construyó conforme a lo que Dios le había propuesto. ¿Por qué? Busque Génesis 6, 22. Y adelante donde estamos. Este hombre, yo quiero que usted pueda ir viendo que él hizo conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra, y lo hizo así Noé. ¿Cómo lo hizo Noé? Diga, así. ¿Cuál es el problema con nosotros de hacer las cosas conforme a las indicaciones que a veces nos dan? La indicación del hombre es una, pero la indicación del Todopoderoso no tiene retroceso. Porque Él sabe cómo te vas a sanar cuando dicen amén. Él sabe cómo te vas a levantar cuando dicen amén. Él sabe cómo vas a conseguir el trabajo cuando dicen amén. Pero el trabajo no me gusta. Si quieres trabajar, agarras lo que te den si te van a pagar. Y después busca lo que te gusta cuando dicen amén. ¿Cómo voy a estar escogiendo si ahora mismo como está la situación? Hay que agarrar. Y después empiezan tú a ver, bueno, tengo esto gracias a Dios. Pero de todo lo que tú buscas pasan 3, 4, 10 años y no encuentras lo que quieres. ¿Por qué? Porque andas exigente. Y Jehová Dios te ha puesto ese trabajo para que lo tomes. Pero como a ti no te gusta ser plomero, ¿cómo voy a estar limpiando los baños? ¿Cómo voy a estar cargando esos tubos? Pero también a ti no te gusta ir a trabajar en las casas. ¿Cómo crees que voy a andar yo rompiéndome el lomo, planchando, lavando ropa? Trabajo es trabajo. Y la bendición de Dios está
en que cumplamos conforme el libro de Génesis, que con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Ahí está la obediencia, el poder cumplir. Pero la palabra dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cómo hizo Noé? ¿Cómo hizo, hermano? Conforme a lo que Dios le mandó. Pregúntale al que está a su lado, ¿tú tienes un problema por hacer como Dios te está diciendo? Porque a veces ponemos pero a mí no me gusta esto, pero a mí no me gusta aquello, pero a mí no me gusta aquella, yo quiero aquella y aquella es la que te va a meter en problema. Haga conforme la voluntad de Dios. Si Él es Dios, Él sabe que te va a ir bien, aleluya. Él sabe que te vas a levantar, sabe que vas a salir adelante. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Recibió las instrucciones cómo iba a construir lo que Dios le estaba pidiendo. Mire lo que dice Génesis 6:14. Nos dice: hazte un arca de madera de gofero. ¿Qué tipo de madera iba a usar? ¿De pino? ¿O madera de... ¿cuál otra hay? De laurel, de caoba, de cedro. Vaya, pero ¿cuál le dijo Dios que usara? Madera de gofero. ¿Qué característica podría tener esta madera? Podríamos mencionar varias, la Biblia no lo dice, pero entre ellas podría ser la flotabilidad, que es una de las cosas más importantes. Entre ellas podría ser otra, la resistencia, tanto como al agua como a los golpes. Entonces Dios nos está diciendo, y toca el que está a su lado, para que tengas tu bendición, haz como te estoy diciendo. No hay ningún problema en hacer como Dios nos está diciendo. Si te dice levántate, levántate. Si te dice salta, salta. ¿Por qué? Porque le dio instrucción a este hombre. Hazte un arca de madera de gofero, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué significa? Aposento significa que iba a ser lugar habitable, lugar donde pudieran estar, donde pudieran descansar, donde pudieran sobrevivir. Por tanto, si usted ha tenido una oportunidad de mirar, váyase ahí en YouTube, busque el arca de Noé, para que pueda ver aún cómo hay especialistas que han hecho las divisiones de dónde estaban los animales, y habían pisos dentro del arca, habían lugares habitables para los seres humanos. ¿Por qué? Porque así lo había mandado Dios. Y me gusta cuando la palabra me está instruyendo y me dice que harás aposentos en el arca. ¿Sabe qué significa? Lugar de descanso también. ¿Por qué? Porque el tiempo que iban a pasar no era de minutos, no era de horas, no era de semanas, sino que eran de muchos días. ¿Se acuerdan cuántos días eran? 40 y 40. Entonces, había un tiempo largo y razonable en el cual iba a tener que darle mantenimiento a todos y cada uno conforme Dios había ordenado también. Porque la primera cosa es cómo se iba a construir el arca. Por tanto, al construir el arca nos está mostrando el Señor cómo va a construir nuestro milagro. Si no hemos recibido el milagro porque no queremos hacer conforme la voluntad de Dios. Y Noé hizo conforme el arca que Dios le había pedido y se lo había diseñado. Mas la palabra dice: y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La palabra calafatear significa que la va a apuntar, la iba a pintar, la iba a proteger. La brea es un tipo o un elemento que proviene del petróleo.
esa cosa que nosotros vemos en la calle como tipo negro, así que a veces algunos nos dicen que es alquitrán. Ese es el tipo de brea, y eso es antiimpermeable. No permite que pase el agua, más bien el agua desliza sobre ella. Dios te está diciendo cómo va a llegar tu milagro a tu vida. Te está diciendo, prepárate, hazme en tu vida esto para que el milagro llegue a tu vida, porque más adelante vamos a ver que todo conforme a lo que hizo Noé, le dio la salvación a él y a su familia, a los animales que Dios propuso y puso dentro del arca, y nos ha dado la salvación a todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios había traído una reprensión sobre el mundo por desobediencia. Más la palabra dice que la iba a calafatear con brea por dentro y por fuera. ¿Cómo lo iba a hacer? Para que eso tuviera una protección interior. Por decir que si el agua en alguna manera se había filtrado desde afuera, bueno, adentro no iba a tener agua, porque iba a tener otra protección. Ahora, nosotros que hemos sido pintores de alguna manera o de alguna cosa, usted se da cuenta que hoy las ferreterías y los almacenes venden un tipo de pintura de que si la pared del vecino, cuando se moja, le hace que a usted adentro se le humedezca. Usted la pinta con ese tipo de pintura que es como aulada, y ya no se le está mojando el lado de adentro a usted. Es lo que representa la calafateada de la brea que se le iba a untar. Ahora, había otra orden muy preciosa que Dios le había dado a Noé. Busque el versículo 19 ahí en el 6, que son las parejas que Dios iba a permitir que entraran al arca. Dice la palabra de Dios: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. ¿Cuánto iba a meter? 2 de qué? O sea que iba a meter un elefante y una vaca. No, ¿estamos entendiendo? Entonces iba a meter el elefante y la elefanta. Iba a meter el cocodrilo y la cocodrila. Iba a meter la cucaracha y el cucaracho. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque aún ellos iban a entrar en pareja. Iba a entrar la paloma y el palomo adentro. Iba a entrar el caballo y la yegua. Iba a entrar cada una de las diferentes especies conforme Dios le había ordenado. ¿Por qué no llega el milagro a nuestra vida? Dios nos está diciendo a esto, pero cree que me va a funcionar. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra incredulidad nos hace ver así. Entonces el milagro no llega. ¿Qué tal si Noé decide, no me voy a meter dos, por favor voy a meter uno para que haya más espacio? Y la cosa es la obediencia, las parejas que él tenía que introducir dentro del arca. Así le había ordenado Dios, así le había mandado Dios que él hiciera. Busque Génesis 7:9. Nos dice, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. ¿De quién era el arca? De Dios. ¿A quién usó para hacerlo? A Noé. Por eso la historia es conocida como el arca de Noé. Pero el arca en realidad es de Dios, porque Él es el Todopoderoso. Y yo lo que le quiero enseñar, que el milagro que nos hace también es de Dios, porque Él es el Todopoderoso. No es el pastor, como muchos creen. Pero Dios es el que hace las cosas. Pero ¿quién usa? A lo que estamos enfrente. En este caso, estaba usando a Noé. Y él iba a meter macho y hembra para hacer la pareja. ¿Por qué? Porque era la manera como Dios había creado para la reproducción, para la multiplicación. Miren, de 4 parejas. ¿Y por qué 4?
Digan Noé. Digan Noé, no le oigo. Noé. Caín. No era Caín, ¿eh? Ya ve que usted está dormido. Sem, Jafet y ¿cómo le llaman? Cam. 4 hombres y cada uno con sus mujeres. Miren cuántos somos. Si nosotros queremos ver algo precioso, váyase ahí a Génesis, un poquito atrás. Busque el 5:29. Vamos a ver conforme a la genealogía. Dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará. Diga, aliviará. Aleluya. Nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé iba a ser la siguiente salvación. Ahora, ¿quién era Noé? Noé era hijo de Lamec. ¿Lamec quién era? Hijo de Matusalén. Váyase un poquito más arriba, por ahí por el 28, 27. Vamos a leer del 26. Dice, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 682 años. 782 años. Y engendró hijos e hijas. Después fueron puestos todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. ¿Quién era ese hijo? Noé. Ahora, si habían tantos, ¿por qué Dios escogió a Noé? Ahí es donde entra la palabra del apóstol Pablo, que dice que a lo que predestinó, allá en el libro de Romanos 8, 28, 29, 30, por ahí está. Que a lo que predestinó, ¿qué significa? Que Dios tiene a quien va a escoger para cada obra, para cada actitud, para cada cosa que vamos a tener que desempeñar. Y Él sabe que aunque tú creas que no tienes la capacidad, Él es el que la va a hacer. Dígame. Estaba oyendo esta mañana el sermón del pastor Junior, en donde él hablaba de pastores que son usados por Dios y no saben leer, y conocen la Biblia mejor que usted y yo, que sabemos leer. ¿Por qué? Porque no es por lo que nos da el mundo, sino por lo que nos revela el Padre Celestial. Y Noé fue capaz de hacer el arca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio hasta las medidas para que la hiciera. Y eso hace Dios. Nos da todo para que el milagro se nos haga en nuestra vida. Diga amén. ¿Por qué nos quejamos? Que no entendamos o que desobedezcamos lo que nos está pidiendo que hagamos es muy diferente. Diga amén. Porque así es el Señor. Ahora, ¿quiénes iban a habitar o a entrar en el arca? Mire lo que dice ahí en Génesis 6, 18. Dice la palabra de Dios: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Quiere que le diga algo? Cuando Dios manifiesta una bendición sobre su vida, la ha manifestado sobre usted, sobre sus hijos y sobre todo lo que le rodean a usted, hermano. ¿Quiénes se gozan cuando usted se sana? Su familia. ¿Por qué? Porque la bendición llegó a ellos también. Y podemos ver claramente lo que hace Dios. Manifiesta con poder ese gozo. Y estaba mostrándole a Noé quienes habrían de entrar en ese lugar de salvación. ¿Quiénes recibieron el milagro? Digan: Noé,
Sem, Cam, Jafet y sus esposas. ¿Quiénes la recibieron? ¿La recibió uno solo? No. Y para que tú veas cómo se manifiesta el poder de Dios y su milagro es tan inmenso, que todo y cada uno de los animales que entraron al arca recibieron la bendición de salvación. ¿Por qué? Porque era duro lo que estaba sucediendo. Y Dios siempre le da una oportunidad a los justos. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre está viendo por nosotros, hermanos. Váyase ahí, Génesis 7:1. Nos dice la palabra: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. ¿A quién le dijo que entrara? Que entrara él y toda su casa en el arca. Mas la palabra dice: porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Los demás no lo eran. Los demás no lo eran. Pero Dios, por darle un premio, le dio la oportunidad que su familia se salvara también. Por eso que cuando el milagro se manifiesta en su vida, toda su familia lo celebra grandemente. Cuando el cáncer se está manifestando y Dios quita ese cáncer, todos los que lo conocen están contentos con usted. Todos están gozosos. Me quedé sorprendido, porque en vista de lo que le dije de la persona que estaba padeciendo el cáncer, ¿saben qué hicieron? Un culto de acción de gracia. Imagínense los católicos, y nosotros queremos estar llorando. Por eso debemos de entender lo importante que es hacer esos cultos de acción de gracia para agradecerle a Dios su magnificencia, su poder y el milagro que hace llegar a nuestras vidas. Pero siempre está queriendo darle una oportunidad a cada uno. Busque ahí el 7:13 para que ustedes se den cuenta cómo Dios identifica a cada uno. Y díganle al que está a su lado: Dios te ha identificado. ¿Saben por qué? Porque ya te puso en el libro de la vida. La palabra dice: en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Mas la palabra dice: ellos y todos los animales silvestres, sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Entraron. ¿No le llama la atención algo a usted? ¿Cómo entraron los pájaros? Si miren lo difícil que es agarrarlos. Quiero tocarle a usted su mente, que piense. ¿Cómo lo entraron? ¿Qué me dice? Dios tiene el control, hermano. Dios tiene el control. Todo había escogido Él. Todo lo que tenía que hacer el hombre es seguir su instrucción. Póngase a ver. Y la palabra habla con una gran sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que Dios manifiesta en la vida. Cosas que no puede manifestar ningún hombre. ¿Sabe por qué? Dios no olvida nada. Díganme, hermanos. Váyase ahí adelante. Génesis 8:1. Dice la palabra de Dios: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Qué hizo? Calmar las cosas ya. Se acordó Dios
de todo esto que Él había permitido entrar en esa barca. ¿Por qué? Porque Dios, aunque te haya dado el milagro, se acuerda a quién se lo ha dado. Él no olvida. Él estaba pendiente. ¿Y por qué se acordó? Porque el tiempo hace que nosotros olvidemos. Dicen que la cura de los dolores es el tiempo, pero ninguna mujer olvida el día que parió. ¿Se acuerdan de ese dolor? Miren lo que nos dice ahí. Váyanse un poquito atrás. Génesis 7, 17. Amén. Dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Aleluya. 40 días estuvo lloviendo. Dice, según la palabra de Dios, que hasta los abismos se habían abierto. Brotaban por borbollones las aguas, agua de abajo y agua de arriba. Y ahí usted ve por qué Dios no olvida nada. Porque a pesar de esos 40 días, conforme la palabra de Dios nos está manifestando, nos está enseñando que era un tiempo larguísimo, incluya 40 noches. Y usted se va a dar cuenta el tiempo en que estuvo lloviendo aquí en el país. Han pasado 3 días lloviendo y se lavan las casas, se lavan las tierras, se lavan los carros. Cuando usted viene a ver, usted no sabe ni qué hubo ahí. 3 días. Hoy, imagínese uno de 10. Si 3 hace eso, ¿qué no hará uno de 10? No digamos el de 40. Yo quiero que usted aprenda algo muy importante, hermanos. Que uno sale adelante gracias a la obra del Todopoderoso. Dígame. Dice el versículo 7, 18. Ahí mismo en el 7, 17, 18. Nos dice: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. ¿Qué era lo que sucedía con el arca? Flotaba. ¿Qué significa esto? Que la obra de Dios estaba manifestando su poder. ¿Por qué? Porque el milagro que Dios había hecho a través de usar a este hombre para crear el arca, hoy se estaba viendo su función. No se hundió. Hermano, cuando Dios lleva el milagro a tu vida, todas las cosas salen adelante, hermanos. Ya sea tu problema, ya sea tu enfermedad, ya sea lo que tú estés pasando, sale adelante en el nombre de Cristo Jesús. Todo. ¿Por qué? Porque el que hace flotar los barcos se llama Jehová Todopoderoso. ¿Saben cuánto pesa un barco? Miren, los buques andan, algunos, más de 300,000 toneladas. ¿Sabe usted lo que estamos hablando? Estamos hablando de cosas serias. Y flota. ¿Cree que flota porque quiere? Flota porque el Todopoderoso lo hace flotar, hermano. Así también flota nuestra bendición, porque Él es el que la trae a cada uno de nosotros. Eso es lo que hace el Señor. Por eso salimos adelante. Pero tenemos que aprender que la obra de Dios es bendecida en todo momento. La obra de Dios es la que Él manifiesta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba haciendo en Noé era que él pudiera ser utilizado para crear el arca de Dios, la cual conocemos como el arca de Noé. Pero yo creo que usted también pueda observar cuál es uno de los motivos por qué Dios hizo que se creara el arca. ¿Sabe por qué? Porque iba a haber una destrucción masiva.
Y si usted se da cuenta, la palabra masiva no nos gusta a nosotros porque nos cobran el IVA. Entonces, estaba la anciana que iba en el bus y le iban a robar. Y cuando le estaban robando le decían, y más IVA, o sea, más todo lo que tenía, ¿verdad? Ay, pero que usted tan igual a todos los demás, que hasta el IVA le piden a uno. Pero hermano, mire lo que dice el versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. O sea, erradicados. ¿Sabe qué le estoy diciendo? Que Dios, en su omnipotencia, quita de nuestra vida todo mal desde la raíz, hermanos. Él termina con todo. Ese es el poder que Él tiene. Y de esa manera Él pudo acabar con toda la maldad que se estaba dando sobre la tierra. Destruidos en segundo, como dicen. ¿Por qué? Porque Él estaba mostrando su poder. Y posteriormente nos damos cuenta que Dios manda para poder explorar y poder ver hasta dónde vamos a llegar, a dónde vamos a aterrizar. Busque Génesis 8:9. Amén. Nos dice la palabra 8:9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces Él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Pero ¿qué es lo que está hablando? Está hablando de lo que había enviado Noé. Había enviado una paloma para ver si ya se había bajado o secado el nivel del agua. ¿Saben cuánto mide una de las montañas más altas del mundo? 8 kilómetros de alto, el monte Everest. Está otro que se llama el Kilimanjaro, allá en África. Y nos damos cuenta de que aún eso, según la palabra de Dios nos manifiesta, había sido cubierta, no sé si 1 kilómetro todavía de agua. Si esa era la montaña más alta y todavía fue tapada con el agua, mire el poder que Dios tiene para todas sus enfermedades. Tapa todas las angustias, las aflicciones, todas esas cosas que nos desesperan. Por eso dice, no te desesperes, hermano. Si estamos viendo que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas este año 2013, va a manifestar poderes donde no había, va a hacer milagro a quien no lo había recibido. Sucede que tenemos que entender que el arca era de Dios. Y hay otro sermón por ahí del arca del pacto de Dios. Y ahí nosotros nos damos cuenta cómo había mandado a explorar sobre la tierra. ¿Saben que la paloma tiene una resistencia para volar kilómetros de kilómetros sin bajar? Pues esta paloma no expresa la Biblia la distancia que fue, pero la distancia que fue no halló lugar donde bajar. Por eso volvió a regresar otra vez al barco, mejor dicho, al arca. ¿Sabe qué? Dios siempre tiene un lugar de descanso para nosotros. Diga amén. ¿Por qué? Porque aún para el arca tuvo un lugar de descanso. Váyase a Génesis 8:4. Dice la palabra de Dios: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Hay investigaciones que los satélites han vislumbrado, porque el monte Ararat,
una de sus características es que es muy nevado, está lleno de nieve. Hay nieve de no sé cuántos siglos. Hay una capa de nieve que hoy es hielo, pero llega un momento que se está deshielando y desde el satélite ven la forma como que fuera parte de las maderas de gofer que se utilizó para el arca. Yo le pregunto, ¿cree usted que podría subsistir? Yo digo que sí, si estaba protegida, si quien la cuidaba era el Todopoderoso. Quien la había llevado hasta allá arriba fue Jehová Dios. Así hace con lo que tú estás pasando. Se lo lleva arriba. Por eso la palabra dice: lo que desates aquí en la tierra será desatado allá en los cielos. ¿Por qué? Porque el que desata aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, y el que lo desata en el reino de los cielos, en el nombre de Jehová Dios Todopoderoso, Rey de los ejércitos. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor Dios, buen Padre Todopoderoso. Gracias por tu bendición y por la oportunidad de poder darnos, de predicar tu palabra y de poder llevar estos conocimientos al corazón de tu pueblo. Cristo Jesús, oramos para que sigas derramando bendición sobre todos nosotros. A ti hemos orado. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.